Las aguas del Pacífico nunca fueron testigos silenciosos. Ellas cargan secretos más profundos que sus propias fosas abisales, memorias más antiguas que los corales que adornan su lecho. Pero, entre todas las historias que estas aguas guardan, ninguna es tan perturbadora, tan visceralmente humana en su crueldad, como aquella que se desarrolló en las sombras de la Mayo Ere guerra naval que el mundo jamás conoció. No fue una batalla lo que cambió el rumbo del conflicto en el Pacífico, no fueron los portaaviones en llamas en Midway, ni los kamikazes suicidas rasgando el cielo sobre Okinawa. Fue algo mucho más silencioso, mucho más letal. Fue la traición que emanaba desde dentro, como veneno destilado gota a gota en el corazón de una nación en guerra. Diciembre de 1941, en Pearl Harbor, todavía humeaba. Los restos aún flotaban en la superficie oleosa de la bahía hawaiana, fragmentos de acero retorcido que alguna vez fueron acorazados orgullosos, ahora reducidos a tumbas submarinas para miles de jóvenes marineros que despertaron esa mañana dominical sin saber que nunca verían otro amanecer. Y ya entonces, mientras América lloraba a sus muertos y juraba venganza con puños cerrados y lágrimas de furia, mientras Roosevelt declaraba ante el Congreso que ese día viviría en la infamia con una voz que temblaba de indignación, contenida una red invisible, comenzaba a tejerse en lugares donde nadie miraba, en rincones donde las sombras eran más profundas, no en las trincheras, no en los campos de batalla, sino en los corredores de Washington, en las oficinas con ventanas que daban al Potomac, donde hombres de traje y corbata libraban una guerra diferente, una guerra de códigos y cifras, de mensajes interceptados y secretos robados. Y en el centro de esta telaraña invisible, un hombre cuyo nombre la historia casi olvidó, pero cuyas acciones resonarían a través del océano más vasto del planeta como el eco de un disparo en una catedral vacía. Su nombre era John Seymour Farnsworth, comandante de la Marina de los Estados Unidos, graduado con honores de Annapolis, donde había marchado bajo el sol, abrazador y memorizado códigos de conducta que hablaban de honor, deber y lealtad inquebrantable. Un hombre que había jurado defender su nación contra todos los enemigos, externos e internos, con la mano derecha levantada y la izquierda sobre una Biblia gastada. Pero los juramentos, como el acero bajo presión extrema y calor infernal, pueden quebrarse de formas inesperadas, pueden doblarse hasta que la fractura se vuelve inevitable. Y Farnsworth estaba a punto de quebrarse de la manera más catastrófica posible, no por ideología, no por fanatismo político u fervor revolucionario, sino por algo mucho más primitivo, mucho más humano, mucho más vergonzoso en su banalidad, por deudas de juego que se acumulaban como nubes de tormenta sobre su cabeza, facturas que llegaban con números cada vez más rojos, amenazas veladas de hombres con cicatrices y nudillos marcados, por whisky que bebía solo en habitaciones de hotel, tratando de ahogar el pánico que crecía en su pecho cada noche, por noches interminables en burdeles de Manila, donde el dinero fluía como agua turbia por las alcantarillas, donde las risas sonaban huecas y las promesas de placer se evaporaban con el amanecer, donde las consecuencias de cada decisión parecían pertenecer a un futuro distante e irreal, a un mañana que nunca llegaría, hasta que súbitamente estaba allí, inevitable como la marea. Los japoneses lo sabían, siempre lo sabían. Sus agentes de inteligencia no eran simples espías con gabardinas y sombreros inclinados. Eran artistas de la manipulación humana, psicólogos sin diploma que entendían los rincones más oscuros del alma, escultores que trabajaban con las debilidades humanas como materia prima, moldeándolas, dándoles forma hasta convertirlas en herramientas útiles. Identificaron a Farnsworth en 1933, 8 años completos antes de que las bombas cayeran sobre Pearl Harbor. 8 años de observación paciente y metódica. Lo observaron desde la distancia con ojos que nunca parpadeaban. Lo estudiaron como entomólogos, estudiando un insecto raro bajo vidrio. Catalogaron cada una de sus adicciones, cada uno de sus vicios, cada grieta microscópica en su armadura moral, cada momento de debilidad en bares oscuros,
de puertos extranjeros. Y cuando el momento fue propicio, cuando sus deudas alcanzaron cifras que lo ahogaban más que cualquier agua salada, cuando el pánico comenzó a filtrarse en su mirada como tinta en papel mojado, cuando sus manos temblaban al firmar cheques que sabía que rebotarían, se acercaron con la suavidad de serpientes deslizándose entre la hierba alta, no con amenazas directas o puños levantados, sino con una sonrisa amable que ocultaba colmillos, con un sobrelleno de billetes frescos que crujían como hojas secas, con la promesa tranquilizadora de que todo estaría bien, de que sus problemas desaparecerían como niebla bajo el sol matutino, si simplemente compartía algunos documentos sin importancia, información técnica menor, especificaciones que cualquiera podría obtener, nada que realmente importara en el gran esquema de las cosas, nada que pudiera lastimar a nadie, ningún marinero moriría por esto, ninguna batalla se perdería, solo papel, solo números en página, solo palabras. Pero en la guerra no existe información sin importancia. Cada detalle es una pieza del rompecabezas gigantesco. Cada especificación técnica, cada movimiento de flota anotado en un diario de operaciones. Cada nuevo diseño de torpedo o sistema de radar es una ventana hacia las intenciones, capacidades y vulnerabilidades del enemigo. Es un mapa de las debilidades que pueden ser explotadas. Es la diferencia entre un barco que regresa a puerto y uno que se hunde, con todos sus hombres gritando en la oscuridad, mientras el agua fría inunda sus pulmones. Y Farnsworth tenía acceso a todo esto, y más, trabajaba en el corazón palpitante de la inteligencia naval estadounidense. Conocía los códigos que cambiaban cada semana. Conocía los planes de despliegue que se dibujaban en mapas secretos en habitaciones sin ventanas. Conocía las rutas precisas de los convoyes que cruzaban el Pacífico llevando suministros vitales a las fuerzas estadounidenses, desperdigadas por miles de islas volcánicas, cuyas playas pronto se teñirían de rojo. Y todo esto, cada fragmento precioso de información clasificada con sellos rojos que decían Top Secret en letras mayúsculas, comenzó a fluir hacia Tokio como un río subterráneo que nadie podía ver, pero que erosionaba los cimientos de la seguridad nacional, gota a gota, documento tras documento, secreto tras secreto, semana tras semana sin descanso ni remordimiento visible, mes tras mes, mientras las nubes de guerra se acumulaban en el horizonte y el mundo se deslizaba hacia el abismo. Año tras año una hemorragia lenta y constante de información vital que debilitaba a Estados Unidos antes incluso de que comenzara oficialmente la guerra, antes de que el primer disparo se disparara, antes de que el primer soldado cayera en alguna playa remota cuyo nombre nadie en casa podía pronunciar. Cuando Pearl Harbor fue atacado, cuando los Zero japoneses descendieron del cielo matutino como aves de presa metálicas, con el sol naciente pintado en sus fuselajes como una marca de destino inevitable. Cuando las primeras bombas silbaron a través del aire húmedo de Hawái y encontraron sus objetivos con precisión quirúrgica, muchos se preguntaron cómo había sido posible tal sorpresa perfecta y devastadora. Como una flota entera había cruzado miles de millas del Pacífico sin ser detectada por ningún radar, ningún vigía, ninguna patrulla aérea. Como los japoneses sabían exactamente dónde estarían los acorazados anclados como patos sentados, los portaaviones que por fortuna no estaban en puerto esa mañana, los cruceros alineados en filas ordenadas esperando la muerte que venía desde las nubes. La respuesta oficial habló de fallos en la comunicación entre departamentos que no se hablaban entre sí, de arrogancia institucional que asumía que Estados Unidos era invulnerable por geografía y destino de subestimación sistemática, del enemigo que fue tratado como inferior tecnológica y racialmente. Pero la verdad era más oscura y más personal. La verdad tenía nombre y apellido, respiraba y comía y dormía mal por las noches, y bebía bourbon barato en un apartamento modesto de Washington, mientras escuchaba las noticias por radio, mientras el Pacífico del otro lado del mundo se teñía de rojo con la sangre de hombres que confiaron en que los suyos los protegerían, que los secretos permanecerían secretos, que los juramentos significaban algo más que palabras pronunciadas en ceremonias olvidadas. Farnsworth
no fue el único. La historia de la Segunda Guerra Mundial está plagada de traidores, de hombres y mujeres que por 1000 razones diferentes eligieron el bando equivocado o ningún bando excepto el propio. Pero Farnsworth fue especial porque su traición fue sistemática, prolongada y extraordinariamente efectiva. Los japoneses construyeron su estrategia naval en el Pacífico sobre la información que él proporcionó. Supieron qué barcos estadounidenses estaban operacionales y cuáles estaban en reparaciones. Supieron cuándo saldría cada convoy, qué ruta tomaría, qué escolta llevaría, y con ese conocimiento tejieron una campaña de guerra submarina que casi estranguló las líneas de suministro americanas en el Pacífico. Los submarinos japoneses acechaban en aguas que se suponía que eran seguras, en rutas que deberían haber sido secretas, esperando con la paciencia infinita de depredadores que saben exactamente dónde aparecerá su presa. Torpedos surgían de la oscuridad líquida y destrozaban cascos de acero, como si fueran cáscaras de huevo, como si décadas de ingeniería naval fueran papel de seda bajo el martillo de la traición. Barcos mercantes se hundían con toda su tripulación, hombres que tenían esposas e hijos esperándolos, en puertos que nunca volverían a ver. Sus gritos ahogados por el océano indiferente, antes de que llegara cualquier ayuda, antes de que alguien supiera siquiera que habían muerto. Buques de guerra explotaban en columnas de fuego que iluminaban el horizonte nocturno como amaneceres falsos, como revelaciones apocalípticas. Y en cada uno de estos ataques perfectamente ejecutados, en cada una de estas muertes que podrían haberse evitado, había una huella invisible pero innegable, la huella de un hombre en Washington que había vendido su honor y el destino de sus compatriotas por dinero suficiente para pagar sus deudas y alimentar sus vicios cada vez más hambrientos. Pero las traiciones, como los crímenes perfectos que solo existen en novelas, rara vez permanecen ocultas para siempre en el mundo real, donde los secretos tienen peso y dejan rastros. El FBI había estado observando con ojos que nunca dormían completamente. No a Farnsworth específicamente. Al principio no tenían idea de que existía o que había hecho, sino a la red más amplia de espionaje japonés que operaba en territorio estadounidense como una telaraña invisible tendida sobre ciudades enteras. Seguían el dinero que cambiaba de manos en callejones oscuros. Interceptaban comunicaciones que parecían inocentes, pero que contenían mensajes codificados en cada quinta palabra. Y lentamente, dolorosamente, con la paciencia de arqueólogos excavando ruinas antiguas capa por capa, comenzaron a notar un patrón que emergía de la estática. Información que solo podía venir de dentro de la Marina, de las entrañas mismas de la institución, detalles que solo alguien con acceso de alto nivel y credenciales de seguridad máxima podría conocer. Datos que estaban guardados en cajas fuertes, que requerían 3 llaves diferentes para abrirse, y todas las pistas como ríos que convergen hacia el mar, siguiendo la gravedad inexorable, comenzaron a señalar hacia un solo hombre cuyo nombre aparecía una y otra vez en los márgenes de sus investigaciones, siempre cerca, pero nunca directamente implicado, hasta que el círculo se cerró lo suficiente como para que ya no hubiera dudas razonables. En 1936, 5 años completos antes de Pearl Harbor, antes de que alguien en Estados Unidos pudiera imaginar que habría una guerra a agentes federales con trajes oscuros y expresiones más oscuras, aún llamaron a la puerta de Farnsworth. Un martes por la tarde, cuando las sombras se alargaban. No llegaron con esposas brillando en sus manos. No llegaron con cámaras de prensa esperando capturar el momento de la caída. Llegaron con preguntas que parecían simples al principio. Preguntas amables formuladas con sonrisas corteses. Luego, más insistentes a medida que las horas pasaban, y las respuestas no cuadraban. Finalmente acusatorias cuando las contradicciones se volvieron imposibles de ignorar. Farnsworth negó todo, con la indignación justa de un oficial naval cuestionado por civiles, con la arrogancia de alguien que cree que su rango lo protege. Pero el cerco se estrechaba, la evidencia se acumulaba. Fotografías de sus reuniones con agentes japoneses, registros bancarios que mostraban depósitos inexplicables, testimonios de otros que habían sido atrapados en la misma red y ahora buscaban clemencia delatando a sus cómplices.
El juicio fue discreto. La Marina no quería publicidad. No quería admitir que uno de sus propios oficiales, un graduado de su academia más prestigiosa, había traicionado todo lo que representaban. Así que lo mantuvieron en silencio. Lo enterraron en páginas internas de periódicos mientras los titulares hablaban de la depresión, de Europa, de Hitler. Farnsworth fue condenado, despojado de su rango, sentenciado a prisión. Pero incluso entonces, incluso después de ser atrapado, el daño ya estaba hecho. La información ya había fluido. Los planes japoneses ya estaban en movimiento. Y lo peor de todo, otros aún permanecían sin ser detectados. Porque Farnsworth no trabajaba solo. La red de espionaje japonés en Estados Unidos era vasta, sofisticada, profundamente infiltrada. Había agentes en astilleros, en fábricas de armamento, en oficinas de planificación militar. Había informantes entre los trabajadores portuarios de San Francisco que reportaban cada barco que zarpaba. Había mensajeros que viajaban entre Los Ángeles y Tokio, llevando microfilms escondidos en latas de talco. La guerra en el Pacífico no se libraba solo con portaaviones y ametralladoras, se libraba con información, con secretos robados y vendidos, con la paciencia infinita de quienes comprenden que la guerra real comienza mucho antes del primer disparo. Cuando finalmente estalló la guerra, cuando Pearl Harbor fue atacado y Estados Unidos se sumergió en el conflicto, la maquinaria de contrainteligencia estadounidense entró en modo de guerra total. Japoneses americanos fueron internados en campos. Una injusticia masiva que mezclaba racismo con paranoia de seguridad. Agentes del FBI peinaban comunidades enteras buscando espías. Y lentamente, metódicamente, comenzaron a desmantelar la red. Arrestos en medio de la noche. Interrogatorios que duraban días. Algunos hablaban, otros elegían el silencio, incluso ante la certeza de la prisión, o peor. Pero cada hilo que se tiraba revelaba más de la telaraña. El impacto de la traición de Farnsworth y sus asociados en el curso de la guerra es imposible de cuantificar con precisión. No podemos saber exactamente cuántos marineros murieron porque los japoneses sabían dónde estarían sus barcos. No podemos contar cuántas batallas se perdieron porque el enemigo conocía las capacidades exactas de las armas estadounidenses. No podemos medir cuánto se prolongó la guerra porque Estados Unidos tuvo que luchar no solo contra Japón, sino contra las consecuencias de haber sido traicionado desde dentro. Pero sabemos esto, cada secreto vendido fue una vida puesta en riesgo. Cada documento filtrado fue una ventaja entregada al enemigo, y la suma de todos estos actos de traición alteró el equilibrio de poder en el Pacífico de maneras que resonaron a través de años de guerra brutal. La guerra en el Pacífico fue diferente a cualquier otra cosa que el mundo había visto. No había líneas del frente claras como en Europa. No había ciudades que conquistar y perder y volver a conquistar. Era una guerra de distancias inconmensurables, de islas separadas por 1000 millas de océano vacío, de batallas navales donde los barcos nunca se veían entre sí, pero lanzaban aviones que decidían el destino de naciones. Era una guerra de logística, donde quien controlaba las líneas de suministro controlaba el resultado. Y en esa guerra de logística, la información era más valiosa que el oro, más poderosa que cualquier arma. Los japoneses lo entendieron. Por eso invirtieron tanto en espionaje. Por eso cultivaron a hombres como Farnsworth con la paciencia de jardineros que saben que las mejores cosechas requieren tiempo. Pero incluso mientras la traición fluía hacia Tokio, algo más estaba sucediendo, algo que los japoneses no anticiparon completamente. La capacidad industrial estadounidense estaba despertando. Los astilleros de la costa oeste comenzaron a producir barcos a una velocidad que desafiaba la imaginación. Portaaviones que tomaban años en construirse, ahora se completaban en meses. Los Liberty Ships, esos cargueros utilitarios y feos, pero extraordinariamente efectivos, salían de las líneas de producción más rápido de lo que los submarinos japoneses podían hundirlos. Y lentamente, inexorablemente, la marea comenzó a cambiar. La batalla de Midway en junio de 1942 fue el punto de inflexión, no porque Estados Unidos tuviera mejores barcos o mejores aviones, aunque ciertamente estaban mejorando, sino porque tenían algo que los japoneses no esperaban. Habían roto los códigos navales japoneses. Sabían que venía un ataque, sabían dónde y cuándo,
y prepararon una emboscada perfecta. 4 portaaviones japoneses fueron al fondo del océano en un solo día. La columna vertebral de la Marina Imperial quedó rota. Y aunque la guerra continuaría por 3 años más, 3 años de una brutalidad casi inimaginable. Midway marcó el momento en que Japón comenzó a perder y ya no pudo detener esa caída. Existe una ironía amarga en todo esto. Los japoneses habían invertido tanto en espionaje, en robar secretos estadounidenses, en comprar traidores como Farnsworth, pero cuando más importaba, cuando la batalla decisiva se acercaba, fueron sus propios códigos los que fueron rotos, fueron sus propios secretos los que fueron robados. El espionaje es una espada de doble filo y corta en ambas direcciones con igual ferocidad. Los maestros del engaño fueron finalmente engañados, y ese engaño les costó la guerra. Farnsworth murió en prisión, olvidado por la historia. Su nombre enterrado en archivos clasificados que no se abrirían por décadas. No hubo monumentos a su memoria, no hubo lápidas que marcaran su traición. Simplemente desapareció, como tantos otros fantasmas de esa guerra, como tantas historias que fueron demasiado vergonzosas o demasiado complicadas para ser contadas, mientras los veteranos aún vivían y el dolor aún era fresco. Pero su legado persistió en las políticas de seguridad que se implementaron después, en la paranoia que caracterizó la Guerra Fría, en la comprensión profunda de que las amenazas más peligrosas a menudo vienen de dentro, de aquellos en quienes más confiamos, de quienes tienen acceso a nuestros secretos más íntimos. La guerra en el Pacífico terminó en agosto de 1945 con el destello cegador de 2 soles artificiales sobre Hiroshima y Nagasaki. Terminó con la rendición incondicional de Japón, con el emperador hablando por radio por primera vez en la historia, con su voz aguda e irreal, diciéndole a su pueblo que debían soportar lo insoportable. Terminó con soldados llorando en islas remotas, incapaces de creer que todo había terminado, que habían sobrevivido. Terminó con barcos regresando a puertos donde las multitudes se agolpaban para abrazar a hombres que habían envejecido décadas en unos pocos años. Terminó, pero las cicatrices permanecieron. Cuando miramos hacia atrás en esa guerra, cuando estudiamos las batallas y los líderes, las estrategias y las armas, a menudo olvidamos las historias más pequeñas. Las historias de hombres como Farnsworth, que vendieron su honor por dinero. Las historias de los agentes del FBI, que pasaron años siguiendo pistas frías. Las historias de los criptógrafos que rompieron códigos trabajando noches interminables, en sótanos sin ventanas. Las historias de los marineros que murieron sin saber nunca que fueron traicionados por uno de los suyos. Estas historias son más difíciles de contar porque no tienen la gloria de Midway o Iwo Jima. Son sórdidas, complicadas, moralmente ambiguas, pero son igualmente importantes porque nos recuerdan algo esencial sobre la naturaleza de la guerra y la naturaleza humana. La guerra no es solo acero y explosivos, es información y engaño. Es confianza y traición. Es hombres tomando decisiones en momentos de debilidad que resonarán a través de décadas. Es el recordatorio constante de que somos frágiles, que nuestros principios pueden erosionarse bajo presión suficiente, que todos tenemos un precio, incluso si pretendemos no tenerlo. Y quizás lo más importante es la demostración de que los secretos, sin importar cuán profundamente los enterremos, eventualmente emergen a la superficie, como cuerpos que flotan en el océano, como verdades que no pueden permanecer sumergidas para siempre. El Pacífico hoy es diferente. Es un teatro de comercio, no de guerra. Los barcos que cruzan sus aguas llevan contenedores, no torpedos. Las islas que una vez fueron bañadas en sangre ahora son destinos turísticos, donde los buzos exploran restos de naufragios oxidados y los historiadores dan conferencias sobre batallas que se sienten cada vez más distantes. Pero el océano recuerda, las aguas recuerdan, y en algún lugar en las profundidades, en la oscuridad donde la luz nunca llega, yacen los restos de los barcos que fueron traicionados, a sus cascos rotos, sus tripulaciones aún dentro, momificadas por el agua salada y el tiempo, monumentos silenciosos a las consecuencias de la traición. Y cuando el viento sopla cierto, cuando las olas rompen de cierta manera,
contra las playas de Hawái o Midway o Guadalcanal, casi puedes escucharlo, el eco de lo que fue, el susurro de secretos vendidos y sangre derramada, el recordatorio eterno de que en la guerra, como en la vida, nuestras peores derrotas a menudo vienen de las manos de aquellos que se suponía que debían protegernos, y que el precio de esa traición se mide no en dinero o en años de prisión, sino en las vidas que se perdieron porque alguien eligió su beneficio personal sobre el deber sagrado que había jurado cumplir. Las aguas del Pacífico nunca olvidan, y nosotros tampoco deberíamos.